Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Para mí es una gran bendición poder contar con estos medios para poder transmitir lo que Dios me enseña a mí y es lo que vamos a escuchar el día de hoy. Esperemos que ya tengas ahí tu Biblia, tu libreta, una pluma, un lápiz, que estés atento a lo que Dios tiene para nosotros, pero por sobre todo que dispongas tu corazón para que Dios hable a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Un domingo más, Día del Señor, pues seguimos con esta pandemia, seguimos con este semáforo en rojo aquí en el estado de Guanajuato. Pero bueno, eso no nos impide escuchar la palabra de Dios y transmitir la palabra de Dios. Vamos a orar. Acompáñame a orar para que Dios tome el control de este tiempo. Padre, cuán bueno eres con nosotros. Gracias te damos porque nos das lo necesario para escuchar, para aprender, para aplicar tu santa y bendita palabra a nuestras vidas. Gracias te damos por el cuidado que has tenido de todos y cada uno de los que estamos viendo esta transmisión, Señor. Bendícenos, Padre, háblanos conforme a tu voluntad, habla a nuestros corazones, haz que tu palabra penetre en lo más profundo por medio del Espíritu Santo de nuestro ser, para que nuestra mente y nuestro corazón sean transformados. Te pido que le des sanidad física a aquellas personas que lo necesitan, pero por sobre todo que nos uses a todos los que tú has elegido como tus hijos, que nos uses para llevar tu palabra y para poder ministrar corazones de aquellas personas que lo necesitan, que te necesitan a ti, Señor. Gracias te damos por el cuidado que has tenido de esta tu iglesia. A ti damos toda gloria, toda honra, toda autoridad en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, pues yo te voy a seguir hablando de lo que te he venido hablando últimamente. Abre tu Biblia ahí en Santiago 1. Santiago 1:19. Santiago 1:19. Como título ahí, algunos en sus Biblias tendrán, en la parte de arriba dice, hacedores de la palabra. Pero no, ahora nada más vamos a leer el 19. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Aquí Santiago nos está haciendo una observación, una exhortación acerca de la palabra de Dios, acerca de esto. Y dice, incluso nos habla muy amorosamente, cariñosamente, pero nos exhorta fuertemente. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Y él se refiere a su palabra. Pronto para oír. Yo quiero hacerte una pregunta y es, ¿tú has escuchado que Dios te habla? O a lo mejor estás esperando que te hable audiblemente a tus oídos. O estás esperando escuchar la voz como trueno, como dice en el Apocalipsis, su voz de trueno. ¿Esperas escuchar eso? Porque déjame decirte algo. Dios nos habla a través de su palabra. El problema es que no queremos entender eso.
que no queremos escuchar su palabra, que no queremos leer su palabra, entonces no hay forma que nos hable. Si yo no tengo ese anhelo, ese deseo por estudiar, por leer, por aprender su palabra, pues Dios, ¿cómo me va a hablar? Porque dice, pronto para oír, pronto. Es más, yo te preguntaría, oye, ¿eres capaz de tú oír a las personas? ¿De realmente escuchar a las personas? Porque ahorita en esta sociedad, en este mundo, lo que las personas necesitan es ser escuchadas. Pero no hay quien las escuche con la atención que se requiere. ¿Cuántas personas andan en el mundo buscando a alguien que los escuche, que los apoye, que les dé un consejo? Ahora, tú y yo como hijos de Dios tendríamos que escuchar a las personas, ¿para qué? Para después darles un consejo conforme a la palabra. Por eso dice, pronto para oír, pero tardo para hablar. Realmente, para que tú y yo ministremos a nuestras familias conforme a la voluntad de Dios, necesitamos escucharlas. Necesitamos escuchar qué hay en sus corazones. Pero el problema hoy en día de la mayoría de la gente, yo creo que es que no se toman el tiempo necesario para escuchar. Porque eso implica poner atención. Porque eso implica dejar todo lo que estás haciendo para poder escuchar. Y Santiago hace una exhortación y dice, oye, cambia completamente tu forma de actuar. Hoy en día, en medio de este mundo, somos invadidos por muchos ruidos. Por muchos ruidos. Pero no ponemos atención a lo realmente importante. ¿Y qué es realmente importante? Primero, ¿escuchas a tu familia? ¿Escuchas a tu esposa? ¿La escuchas? ¿Realmente la escuchas? ¿O es como cuando estás trabajando pero estás oyendo una música? Te lo garantizo que no pones atención a lo que estás escuchando la música, sino que estás muy concentrado en tu trabajo, que ignoras otros ruidos. Cuando tú escuchas a la gente, ¿cómo la estás escuchando? ¿Estás sintiendo que sus ideas, que sus puntos de vista, que sus palabras tienen un valor para ti? Porque cuando no escuchamos con atención a alguien, ¿sabes que es una falta de respeto? ¿Sabes que lo estás maltratando? ¿Sabes que estamos siendo groseros, insensibles, faltos de amor? ¿Eso no es de un hijo de Dios? ¿Y por qué te tocó el tema de escuchar a las personas con escuchar la palabra o escuchar a Dios? Porque si no nos tomamos el tiempo necesario, ni la dedicación necesaria para escuchar primeramente a los de nuestra familia y luego a las otras personas, mucho menos vamos a tomar el tiempo necesario para escuchar la voz de Dios, para escuchar su palabra. Porque para escuchar
a Dios, para escuchar su palabra, tienes que enfocar todo tu ser. Toda tu atención debe de estar puesta en esa palabra. Si no, la vamos a malinterpretar. ¿Cuántas personas, cuántos matrimonios tú has visto destruidos a causa de que no tienen comunicación, de que no se escuchan mutuamente? ¿Cuántas familias has visto que los hijos andan metidos en problemas porque no son escuchados atentamente? Déjame recordarte algo. El pilar principal de una relación es la comunicación. Y yo te estoy hablando más que nada de la comunicación que tú y yo tenemos con Dios. Porque si no mal recuerdas, la vez pasada te dejé con una frase que hemos aprendido durante muchos años. Y es: mi relación con Dios lo afecta todo. Para que tú y yo tengamos una relación con Dios, pues necesitamos de una comunicación. Pero una comunicación no se trata de que yo hable y hable y hable y hable, sino para que exista una comunicación se necesitan las dos cosas: escuchar y hablar. Y la mayoría de las veces no escuchamos a Dios porque no paramos de hablar. Y en nuestras oraciones están cargadas de peticiones, de una lista, como si fuera una lista de súper. Es que Dios, yo necesito, es que Dios esto, es que Dios otro. Y Dios quiere hablarnos, y Dios quiere darnos, y Dios quiere. Y nosotros hablamos, y hablamos, y hablamos. Pero ¿cuándo nos vamos a detener para escuchar? Porque es necesario detenernos. Dice: todo hombre sea pronto para oír y luego tardo para hablar. Cuando tenemos una comunicación, mostramos sinceridad. Cuando tenemos una comunicación, mostramos si realmente somos dignos de confianza. Cuando tenemos una comunicación, mostramos lo que realmente hay en nuestros corazones. Cuando tenemos una comunicación, mostramos lo que pensamos y lo que somos. La mayoría de los problemas de este mundo es que malinterpreta lo que Dios está hablando. Porque no nos tomamos el tiempo necesario para escuchar a Dios. Por eso dice: pronto para oír y tardo para hablar. ¿Por qué tardo para hablar? Oye, necesito entender. Primero, necesito leer, necesito escuchar su palabra. Ya una vez escuchada, entenderla. Ya que la entendí, necesito aplicarla a mi vida. Y cuando ya la aplico en mi vida, ahora sí puedo hablar. Por eso dice: tardo para hablar. Tardo para hablar, pero pronto para oír. El mejor consejero que tú y yo tenemos se llama
Espíritu Santo. Él nos escucha, Él nos recuerda la palabra de Dios, Él nos da la dirección que debemos de tomar. Pronto para oír. ¿Qué estamos escuchando el día de hoy? ¿Qué preferimos escuchar el día de hoy? ¿Qué elegimos? La mayoría de las personas eligen cosas que no van de acuerdo a la voluntad de Dios, o eligen cosas que no son la palabra de Dios. Por eso es un llamado a que necesitamos poner más atención a la palabra de Dios. Más atención, escucharla. Es necesario que tú y yo, cuando escuchemos la palabra, cuando leamos la palabra, es ponerle la atención que requiere. Y mira, perdón por lo que te voy a decir, pero en los trabajos seculares le ponemos el empeño, la atención, las fuerzas y las ganas necesarias para cumplir con el trabajo. Pero cuando se trata de Dios, lo dejamos para después. Y le damos nuestras fuerzas, la atención y las ganas que nos han sobrado. Eso no es ser pronto. Porque sea pronto para oír, quiere decir que es lo primero. Sea pronto para oír, quiere decir que es lo más importante. Que todo a mi alrededor no va a importar más que escuchar su palabra de Dios. Si algo en tu vida está mal, es porque tenemos una mala relación con Dios. Y si hay una mala relación con Dios, acuérdate de la comunicación. Algo en la comunicación con Dios nos está fallando. El hablar con Dios, no creo que nos falle el hablar con Dios. Nos está fallando el oír a Dios. El oír su palabra. El escuchar su palabra. Una vez que la has escuchado, que la has leído, que la has escuchado, que la has entendido, ahora sí la podemos aplicar. Y cuando la aplicamos, créeme, que vas a tener una excelente relación con Dios. Ya no nos va a costar trabajo ser prontos para oír. Pregúntate algo. ¿Qué está ganando esa prontitud? ¿Qué en nuestras vidas está ganando esa prontitud de no escuchar la palabra de Dios? ¿Hay algo? ¿O hay algo en mi corazón que es más importante que Dios? Pregúntate. Es necesario en medio de este mundo, de estas situaciones que tú y yo estamos viviendo,
que seamos prontos para oír y tardos para hablar. Y tardo para hablar significa tardo porque hasta que la entendemos y la aplicamos, vamos a poderla hablar. Espero que sea de bendición esta reflexión acerca de Santiago 1:19. Y como dice Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dios me los bendiga, nos vemos pronto. Cielo y tierra, creaste con tu voz, con tu palabra engrandeces tu nombre, oh Señor. Tu palabra es vida y poder, en ella me deleitaré. Revelaste a mí, dio nueva vida y esperanza a mi corazón. Pongo mi fe en tus promesas, confiaré en ti, yo cantaré de tu palabra, será mi pasión, y haga para siempre en mí, luz a todo mi vivir, escrita en mi corazón, tuyo ahora soy, Señor. Cuánto amo tu palabra, es lámpara a mis pies, me guarda en todos mis caminos, más dulce que la miel, una espada poderosa, inconmovible, siempre fiel. Por el poder de tu palabra, te revelaste a mí, dio nueva vida y esperanza a mi corazón. Pongo mi fe en tus promesas, yo confiaré en ti, yo cantaré de tu palabra, será mi pasión, y anda para siempre en mí, luz a todo mi vivir, escrita en mi corazón, tuyo ahora soy, Señor. De tu palabra, la única verdad, es recta y perfecta y nunca pasará. Me limpia y santifica, me da seguridad, deseable más que el oro, tesoro sin igual, refugio y alimento, fuego consumidor, confronta y da consuelo, discierne el corazón, se rinden las naciones
Bendición de nuevo, estar juntos. Confío en el nombre de Jesús que usted se encuentre bien con su familia, en su hogar, compartiendo este tiempo en forma familiar. Y pues lo que quiero primeramente es orar. Le voy a pedir, por favor, que si tiene por ahí una libreta, una pluma y algo, y su Biblia, por favor, para que pueda anotar los versículos. En este caso van a ser 4 versículos de diferentes evangelios. Así es que, si no tiene la rapidez para encontrarlos, bueno, le sugiero que los escriba, los anote y luego los busque. Gracias por este tiempo y vamos a orar para pedirle al Señor una vez más que Él sea el que nos dirija, que Él sea el que nos instruya. Jesús, te damos muchas gracias porque una vez más estamos unidos, sabiendo que tú eres nuestro Señor, que tú eres el Hijo de Dios, mi Salvador, el Salvador de nuestros pecados, el que es el más grande y el único Dios verdadero. Gracias, Señor, porque tú eres todo en todo. Queremos en el nombre de Jesús que tu poder ilimitado, tu amor poderoso esté sobre nosotros este día y que podamos ser bendecidos por medio de tu palabra, que espiritualmente nosotros seamos sanados, libertados, pero por sobre todas las cosas, que tú seas el Señor de nuestro corazón. Gracias porque junto a tu palabra podemos estar sembrados y afirmados sobre el fundamento que eres tú, la roca eterna. Gracias, Dios, porque te podemos conocer por medio de tu palabra, pero sabiendo que tú eres nuestro único Dios verdadero, el Señor de señores, el Rey de reyes. A ti te alabamos, te bendecimos una vez más y te decimos, Señor, sé tú con nosotros, sé tú en mis labios, sé tú el que ministres, sé tú el que dirijas por medio de tu Espíritu Santo, maravilloso, consolador, que es quien nos ha de recordar todas las cosas que hemos de decir. A ti la gloria, Señor, a ti la alabanza. Cristo es nuestro Rey, Cristo es nuestro Salvador. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, les voy a pedir por favor que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 14, por favor. Como les decía, son 4 versículos de diferentes evangelios. Así es que Juan 14:1, primeramente. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Marcos 7:14. Y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended. Lucas 10:36. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Mateo 28:20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El primer versículo de Juan 14:1 es el que habla de creer. En Marcos 7:14 de oír, Lucas 10:39 escuchar y Mateo 28:20 aprender. Fundamentos de la vida cristiana: creer, oír, escuchar, aprender. ¿Para qué? Para poder guardarlos en nuestro corazón y hacerlos en forma obediente. Todo esto está dicho en el libro de libros. Todas estas palabras son del Señor. Todas estas palabras podrían resultar pesadas, inclusive para algunos, porque lo he escuchado, imposibles de hacer o de guardar. Pero creo que el problema no está tanto en eso. Yo creo que el problema está en nuestra obediencia al hacerlos. Eso es lo más difícil, obedecer al hacerlos. Estas palabras tienen mucho que ver con el carácter de Dios, tienen todo que ver con el carácter de Dios. El Señor ha usado un lenguaje que nosotros podamos entender. Con ese lenguaje nos ha hecho sus hijos y con ese lenguaje trata a sus hijos, con palabras comprensibles y claras para nosotros. Algo que debemos conocer son estas palabras. No están separadas de la naturaleza de Dios, eso es definitivo.
forman parte de su carácter, son su esencia, sus palabras son congruentes con Él. Y es congruente con todo lo que nos ha dado y todo lo que ha hecho por nosotros. Entonces eso es algo que nosotros necesitamos creer. Es algo que nosotros necesitamos darle mérito al Señor, porque Él es digno de confianza, Él es digno de ser oído, Él es digno de ser escuchado, Él es digno de que se haga todo lo que ha ordenado, cada mandamiento, cada precepto, cada instrucción. Tiene que ver con quién es Él, con su valor, ese valor que ha sido revelado a nosotros, que produce un efecto, sus palabras producen un efecto en nosotros, sus hechos, sin lugar a dudas. Muchos sabemos todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y estas palabras hacen que nuestra fe, nuestro creer, sea mucho más firme por Él, al igual que el amor y el honor que Él merece. Estas palabras son para ti creídas. ¿Las oyes? ¿Las escuchas? ¿Las aprendes? ¿Las haces obedientemente? Entonces quiere decir que si tú haces todo esto, estás caminando en el conocimiento de Dios y estás creciendo, porque lo estás conociendo. Cada uno de estos textos que yo acabo de leer hablan del cuidado que el Señor tiene por cada uno de estos temas. El creer es indispensable, increíblemente necesario. Tenemos la necesidad de creer en Él para nacer de nuevo y formar parte de su nación, de esa nueva nación que se levantó para glorificarlo y honrarlo. Y eso es lo que dice el Evangelio de Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Cristo es la revelación del Dios Padre. Y el Espíritu Santo nos revela y nos recuerda las palabras de Cristo, nos las enseña y nos revela el carácter también del Padre y del Señor. Luego está el oír. Ahí en Marcos 7:14 les dijo, oídme todos y entended. El Señor tenía una frase muy singular. Él decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. Él la usó en diferentes momentos. En los evangelios, los evangelistas nos las muestran. ¿Y qué significa esto? Bueno, que el Señor lo que Él quería es que sus palabras estuvieran en nosotros, fueran escuchadas para que nosotros le glorificáramos, para que nosotros mostremos a Cristo, para que nosotros enseñemos esas palabras y que la obra del Espíritu Santo nos enseñe a nosotros, ¿verdad? Porque nosotros no caminamos físicamente con el Señor en ese tiempo, pero el Espíritu Santo hace la obra por medio de la palabra. Ahora, yo te quiero preguntar algo. ¿Tú buscas creer la palabra de Dios? ¿Tú buscas el conocimiento de nuestro Señor? ¿Cómo obtenemos ese conocimiento? Bueno, no hay otra forma, leyendo la Biblia. Leyendo la Biblia. ¿Lees la Biblia? Mira, te voy a contar una historia de un pastor que escuché. Y voy a leerla un poco porque no quiero dejar pasar detalles que se me vayan a olvidar. Dice, escuché a un pastor decir que en una ocasión que revisaba su buzón, reflexionó en cuántas cartas llegaban a su dirección y se dio cuenta que mucho de ello era algo que no valía la pena ser leído. Y decía que llegaba a su buzón correo basura. Pocas veces encontraba algo que requería ser leído. Eran cartas que ni siquiera sabían de dónde venían. Esto lo hizo considerar y reflexionar. Y pensó en que las palabras de Dios que estaban contenidas en la Biblia eran mucho más. Y se dijo a sí mismo, la Biblia no es correo basura, no son mensajes basura, son verdades, son promesas que nos dio el Señor y que sobrepasan por mucho lo que se nos pide. Y que sobrepasan por mucho lo que se nos pide. Por eso después de haber creído en Cristo, de haber reconocido mi necesidad de su perdón,
por medio de la palabra, no hay nada mejor que abrirla y leerla. Y después oírla y escucharla inclusive de su propia voz, porque usted la puede leer en voz alta. Entonces podemos decir que estamos escuchando la voz de Dios. Y estas palabras nos llevan a crecer en nuestra fe. Nuestra fe se fortalece, entrena nuestro oído para aprender, para hacer la voluntad del Señor y para aprender a vivir la vida cristiana haciendo lo que el Señor nos pide en forma obediente. Sí, son palabras vivas y eficaces. Muchos de nosotros lo sabemos. Esas palabras no tienen asueto, no están ociosas, no se esconden en los días festivos. Siempre que tú y yo las abrimos, están dispuestas y disponibles para nuestra necesidad. Nos dan respuesta a nuestras peticiones. Y sabes, cuando tenemos que tomar decisiones o estamos en medio de desconsuelos o tribulación, traen las palabras oportunas para que nosotros seamos enseñados, dirigidos, conducidos, guiados por las mismas palabras que el Señor Jesucristo dijo hace cientos de años. Entonces, ¿no sería bueno preguntarte, no solo si tú las escuchas o las oyes, sino si las lees? Con la lectura de las Escrituras tenemos el aprendizaje seguro para nuestra vida. Porque estamos aprendiendo la historia de Dios, los pensamientos de Dios. Y ellos estarán con nosotros. Entonces nuestra necesidad primaria después de creer, de oír, de escuchar, de aprender, de hacerla, pues es leerla. Es indispensable. Necesitamos leer las Escrituras para poder oír y escuchar. Ahora, ¿hay algo de diferencia entre oír y escuchar? Claro que sí, sí hay diferencia, muchísima diferencia. Porque escuchar es poner atención a algo que es captado por el sentido auditivo. Es inclinarse a atender lo que se nos dice. Mire, lo voy a invitar a ir conmigo a un texto. Me gusta conectar los textos porque ellos son el círculo de la vida, completos. Lucas 8:18. Mirad pues cómo oís. Mirad pues cómo oís. Estas palabras del Señor nos muestran mucha importancia porque Él hace una consideración al hecho de oír y escuchar. ¿Cómo oímos? Estamos precediendo a la acción de escuchar. Como oímos, estamos precediendo a la acción de escuchar. Es decir, antes de escuchar, yo tengo que disponer mi oído, inclinarme y poner atención. Hay una historia en la Biblia, como muchas, pero ahí en Lucas 10:39 tenemos a Jesús visitando la casa de Lázaro, de Marta y de María, en donde María va y se sienta a los pies del Señor Jesucristo y se dispone a prestar oído para escuchar las palabras y atender las palabras del Señor. Y Marta, preocupada por todos los quehaceres y turbada, como le dijo el Señor, ahí en el versículo 42 le hace el Señor notar a Marta algo que es sumamente importante. Vea la importancia que Dios le da a que nosotros escuchemos sus palabras. En el versículo 42 de Lucas capítulo 10. Pero solo una cosa es necesaria. Solo una cosa es necesaria. Necesidad. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Es claro que el corazón de María era un corazón, como dice la parábola del sembrador, era buena tierra. ¿Sí? Jesús en esa parábola también estaba presto para enseñar. Estaba presto para los que querían aprender. En esa parábola del sembrador hay excelentes normas que nosotros deberíamos de tener cuidado y prestarles atención. Pero
el Señor manifiesta algo más, manifiesta la forma en la que escuchamos, la forma en la que recibimos en esos momentos. De nuevo, esa frase del que tenga oídos para oír que oiga, es una frase que el Señor expresa ahí en Lucas 8:8. Que tenga oídos para oír, que oiga. Es decir, escucha con atención lo que estoy diciendo. Ten la determinación de escucharme y aprender. Porque en ese mismo texto, pero en el versículo 15, dice, más a la que cayó en buena tierra, o sea, la semilla, que es la palabra de Dios, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. O sea, tienen un corazón bueno y recto como el que María estaba presentando al sentarse a los pies del Señor Jesucristo. ¿Qué pasa aquí? Pues que el terreno, el corazón de María, era bueno. Era un corazón esponjoso que absorbía las enseñanzas de Cristo. Tenía la humedad necesaria para que esa palabra floreciera. Era un corazón honesto que decía, yo quiero escuchar. Y se iba a los pies de Jesús. Entonces, cuando escucha la palabra de Dios, produce fruto. Produce fruto en la vida de María. Entonces, pero no solo el evangelista Lucas no lo dice. Ahí en Mateo capítulo 13, verso 23 dice, la tierra buena, el que la oye y la entiende. En Marcos 4:20, el que la oye la palabra y la recibe. Y aquí acabamos de ver que la retiene y la entiende. O sea, todas estas expresiones son el aspecto complementario de la verdad de oír y escuchar. Recibir, entender, retener, disponer el corazón, la mente, todo incluye para que la palabra dé fruto en nuestra vida. Todo eso tiene que ver con la disposición de oír o escuchar. Todo esto tiene con nosotros que ver mucho. Es nuestra responsabilidad prestar nuestros oídos. La palabra en esta parábola nos está hablando el Señor de recibir la palabra de Dios para poder ser aprendida. Claro, depende del corazón. Eso es definitivo. El corazón es importante porque es lo que dice el Señor, que es la tierra. Entonces, sí, hay muchas maneras diferentes. Las recibimos, las creímos, las retenemos, las guardamos y obviamente que produce fruto. ¿Por qué? Porque nos dispusimos a escucharlas, no solo oírlas, no solo creerlas. Entonces, creer, oír, escuchar y entender y atender son necesarias en nuestra conversión y en nuestra vida cristiana. La palabra de Dios debe de estar bien guardada en nuestro corazón. Son columnas fundamentales de nuestro aprendizaje para poder vivir en este caminar, para poder guardar, para poder honrar, para poder hacer obedientemente. Oír, escuchar, hacer, aprender. Tengo que aprenderla para hacerla y tengo que hacerla aprendiendo. Entonces, aprender haciendo. El Señor se deleita en hablarnos y también se deleita en escucharnos. El Señor se deleita en comunicarse con nosotros, pero el Señor necesita oídos para escuchar lo que Él tiene que decirnos. Entonces, nosotros no estamos físicamente con Cristo. Ahora, imagínense si necesitamos disponernos, pero nuestra vida está saturada de muchos ruidos, no solo ruidos externos, sino ruidos internos, que esos son los más peligrosos. Esas distracciones a nuestro alrededor, esas distracciones en nuestra mente, podemos tener un aparato electrónico ahí haciendo ruido y de repente nuestra mente está perdida y no está escuchando lo que el aparato está diciendo.
Por lo tanto, necesitamos apartar un tiempo con la Biblia. ¿Buscas las palabras de Dios? ¿O simplemente pasas por tu librero, la ves y dices tú luego la leo? ¿O pasas sobre tu mesa donde acostumbras trabajar y ahí está la Biblia y dices luego, lo pospones y lo pospones y lo pospones? ¿Pospones su lectura? Te vuelvo a decir, la Biblia no es un correo basura. La Biblia son los mensajes de Dios. Son palabras que sabemos de dónde vienen. Son las palabras de Dios. Son palabras que no se tiran a la basura. Son palabras que deberíamos buscar conocer, creerlas, leerlas, escucharlas, aprenderlas, guardarlas, honrarlas, anhelarlas en nuestra mente y en nuestra vida para hacerlas en obediencia. Dios tiene un correo divino, la Biblia. Ya envió sus cartas para nosotros, ya envió sus cartas para usted y para mí. Ya las tenemos. Ahora lo único que necesitamos es aprenderlos. El aprendizaje es una necesidad continua, para que todo el tiempo esté fluyendo la vida cristiana en el Espíritu Santo y en el conocimiento del Señor. Y además para hacer una historia con el Señor, la cual Él un día nos presentará cuando estemos delante de Él. Y así por medio de esa historia cumpliremos los propósitos del Señor que tiene para usted y para mí. No basta con conocer bien la letra de la Escritura. Debemos aprenderla. No basta con leerla y escucharla. No basta con creerla y oírla. Necesitamos aprender, entender, guardar lo que el autor nos está diciendo. Léala con diligencia. Ella le va a hablar, le va a mostrar los pensamientos de Dios, le va a mostrar los pensamientos del autor, por qué los escribió. El autor dictó esos pensamientos con un lenguaje que usted y yo podemos entender y escuchar. Lo que pasa es que necesitamos aprender a hacerlos. Eso se dijo por generaciones, por siglos se los dijo el Señor que tenían que aprenderlos. Y no solo eso, sino que debíamos enseñarnos a nuestros hijos, a nuestra familia y a todos los que nos rodearon, como dice el versículo de Mateo capítulo 28. Hemos visto el creer, el oír, el escuchar. El aprendizaje es necesario. Claro que es necesario. Es indiscutiblemente necesario. Las palabras de Dios es el instructivo de nuestra vida. Por lo tanto, debe ser aprendido. Las palabras de Dios son el instructivo de cómo yo estoy formado. Lo que hay en mi mente, en mi corazón, mi proceder, mis faltas, mis errores. Mire lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 3, verso 16. Y se lo dijo por la razón siguiente de lo que vamos a leer. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, o sea, usted y yo que hemos creído, si usted no ha creído, lo invito, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí tenemos a Timoteo. El apóstol Pablo le recuerda su vida y su testimonio y le dice, ¿sabes qué? Este es un ejemplo, como lo hicimos con Moisés y Josué. Pero mire lo que le dice en el versículo 10, váyase hacia arriba de su Biblia. Pero tú, Timoteo, y lo voy a leer en la Biblia del lenguaje actual, puede estar un poquito diferente. Son sinónimos nada más. Pero tú, Timoteo, conoces bien mis enseñanzas, mi manera de vivir y de pensar, y sabes cuánto confío en Dios. Tú has visto mi paciencia, mi amor y mi fuerza para soportar las dificultades. Sabes cómo me han maltratado y cómo he sufrido en las ciudades de Antioquía, Iconio, Listra, pero el Señor Jesucristo me libró de todo eso. Continúa en el versículo 14. Tú, Timoteo, debes de seguir creyendo en lo que aprendiste. Fíjese nada más, aprendizaje y creer. Y sabes que es la verdad
Después de todo, conoces muy bien a quien te lo han enseñado, su abuela, su madre y el apóstol Pablo. Recuerda que desde niño has leído la Biblia, lectura, que sus enseñanzas pueden hacerte sabio, claro. Puedo elegir con facilidad lo que tengo que hacer para que aprendas de nuevo a confiar más en Jesucristo y así seas salvo. Definitivo, sus palabras son salvación. No hay otro libro en todo el universo que nos hable de la salvación del hombre. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil ahora con la Biblia de lectura actual para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla, para mostrarle cómo debe de vivir. De ese modo, los servidores de Dios, o sea, tú y yo, están completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Sigue creyendo lo que aprendiste. Sabes que esto es verdad. Todo lo que te han enseñado, todo lo que has leído, esas palabras que tú has confiado son de Jesucristo. Tú debes de conducirte siendo fiel a las palabras que se te han instruido. Son palabras dichas por el Señor. Entonces, ¿qué hace Timoteo? El apóstol Pablo solamente le recuerda y Timoteo las abrazó en su corazón, las custodió en el corazón internamente y entonces con esas palabras él aprendió a conducirse. ¿Se acuerda que le dijo al apóstol Pablo que Dios no le había dado un espíritu de cobardía? Bueno, el apóstol le enseñó a él que en base a las escrituras se debía conducir con un hombre que tenía fe en la verdad, en las palabras de Dios. Timoteo es animado por el apóstol a seguir una vida de acuerdo a las enseñanzas de la Escritura. Ya lo sabía, ya lo había enseñado, porque déjeme decirle que la Biblia no es un libro con aspectos científicos, literarios, artísticos, no. Es la historia de Dios que nos habla del saber de la salvación. Eso es la Biblia. Es el único que tiene que ver con la salvación eterna de los hombres, de cualquier hombre. ¿No tiene otra relevancia alguna más que esa? ¿La salvación le parece poco? No. El apóstol Pablo dijo que si nosotros creíamos en él, dice, es por fe, es por medio de la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Eso lo dijo el apóstol Pablo en Efesios 2:8. Y lo en Romanos 10:17 nos dice que la fe viene por el oír y el oír por medio de la palabra de Dios. El aprendizaje es por Cristo, es mi maestro, son sus palabras. Todos los personajes de la Biblia, todos ellos me dicen que debo de aprender continuamente. Es necesario estar aprendiendo continuamente. Tengo que hacerlo si me considero cristiano. Definitivamente nosotros no caminamos con Cristo físicamente. Los apóstoles tuvieron esa maravillosa oportunidad de aprender junto a Él. Pero nosotros ahora tenemos sus palabras, todas las palabras. Y esas palabras en este tiempo nos ayudan todos los días por medio de la fe en el Señor y en su palabra. Sentimos en nuestro interior lo que nosotros abrazamos, nos induce el Espíritu Santo a resolver nuestras necesidades por medio de la palabra. ¿Sabe? Cristianismo no es solamente oír las palabras de Cristo. Cristianismo es hacer las palabras de Cristo, es caminar con Cristo, es práctico, es acción. Mi aprendizaje podría ser detenido porque no quiero escuchar o no quiero oír. Inclusive mi fe puede hacerse falsa o débil. Porque Cristo no son teorías. Cristo no son solo palabras. Son las palabras que tocan mi corazón y que me invitan a guardarlas y que me invitan a recibirlas y que me invitan a aprenderlas y que me invitan a hacerlas obedientes una vez que han sido escuchadas y creídas. Sí, esto ha sido por siglos. Mire lo que dice Hebreos capítulo 1, verso 1. Hebreos 1:1.
Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. Y en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo Él resplandor de la gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ahora brínquese el otro capítulo, en el 1 también, 2.1, Hebreos 2.1. Por tanto, después de haber dicho todo lo que es Cristo, lo extraordinario de Jesucristo, de que Él nos revela al Padre, de que sus palabras, de que Él es Señor de todo, dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Se acuerda que le dije que eran tiempos peligrosos en donde eran resbaladizos? Bueno, aquí está otra vez. En el 1.1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. Las palabras del Señor han sido acumuladas a lo largo de siglos y siglos en el Antiguo Testamento. Dios habló. Dios habló por boca de sus siervos los profetas, y deposita la revelación escrita y nos la va mostrando, y esta revelación va creciendo y nosotros vamos viendo el contenido y luego la expresión. Dice de muchas maneras. Claro que de muchas maneras. Comunicó leyes, preceptos, normas, poesía, historia, hechos históricos, símbolos, parábolas, alegorías, metáforas. ¿Sabe una cosa? Sobre todo, como dice aquí, por su Hijo. Nos está hablando por medio de Jesucristo. ¿Para qué? Para mostrarnos cómo vivir. Entonces, es urgente, como dice el versículo de Hebreos 2.1, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Eso es lo que dice. Es excesivamente necesario que prestemos atención a lo que hemos oído. Es excesivamente necesario escuchar. Es excesivamente necesario aprender continuamente. Si usted es creyente y está enfrentando una crisis, como por ejemplo la pandemia, o tiene alguna otra necesidad, el Espíritu Santo utilizará, como dijo aquí el apóstol, las Sagradas Escrituras, y nos pondrá en nuestro corazón lo que debemos hacer. Todos los cristianos es necesario prestar atención, excesivamente. Son las palabras de Cristo, Él es el Verbo, y nosotros debemos prestar atención a sus palabras. ¿No prestamos atención? Bueno, no prestamos atención al Salvador. Jesucristo nos presenta la doctrina a la que debemos de creer. Nos presenta los preceptos a los cuales debemos de poner atención. Dice aquí, no sea que nos deslicemos. Hay una acepción en este espacio también. Dice, no sea que la carta de navegación la perdamos. ¿Sí sabe lo que es una carta de navegación? Es como un plano de un terreno, nada más que este es del océano o del mar. Entonces dice dónde está la arena, dice dónde hay profundidad, dónde no hay profundidad. Y entonces, pues a través de eso, pues ¿qué puede ocurrir? Pues que podamos naufragar, ir a la deriva. O sea, podremos caer, ¿verdad? En un banco de arena, en algún terreno podemos encallar, podemos chocar con alguna roca. En medio de las tempestades, si estamos navegando a profundidades o no profundidades, podemos también naufragar. Entonces eso es lo que está diciendo el apóstol. Nos podemos deslizar, podemos tener colisiones, podemos tener pérdidas de la embarcación en medio de las tormentas, descomposturas del barco. O también, como les decía yo, nos podemos resbalar y caer. Porque vamos caminando por una vía rápida, que es la vía del mundo, y con la velocidad que tiene el mundo,
pues definitivamente esa autopista no en todas las partes tendrá señalamientos, ni tampoco nos avisará o si nos avisa de los supuestos caminos, pues podrían ser caminos que no deberíamos de tomar. Entonces, si una corriente de agua está fluyendo con rapidez, pues podría traer destrucción. Si una autopista todo fluye con rapidez, pues podríamos tener accidentes por el exceso de velocidad, por algún bache en el que caigamos. El caso es que esto es ancho. Tanto el mar o el océano como esa autopista son el océano del mundo, el mar del mundo, la autopista del mundo. Y por ahí muchos van caminando. ¿Qué ocurre? Pues obviamente que podrán naufragar por no prestar atención a las palabras de aviso del Señor. Cualquier forma de viaje, sea el océano del mundo, sea la autopista, si no es el camino que Dios determinó para ti y tú no escuchaste y aprendiste, las posibilidades son mortales para la vida cristiana. Por tanto, es necesario que con mayor diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Desviarnos, caernos, naufragar, chocar, perder todo en una tormenta, es peligroso, definitivamente. Cualquier desvío o caída, cualquier naufragio o destrucción, pues podría separarnos totalmente del camino verdadero. Me gustaría poder sacudir a algunos de ustedes y evitarles esto, pero la única forma es de que prestemos atención a lo que estamos escuchando, las palabras del Señor. Debemos estar vigilantes a lo que Dios nos está hablando, a las circunstancias que Dios está poniendo, a lo que el Espíritu Santo nos pide que aprendamos a hacer obedientemente. Recuerden, el Señor aprecia la obediencia infinitamente. Y su yugo es fácil, su carga es ligera, tan fácil como escuchar, tan ligera como mirar. Pero si nos descuidamos, si descuidamos esta salvación tan grande, nos deslizamos, caemos, naufragamos, nos golpeamos y vendrá una destrucción. Pereceremos, es muy probable. El cristiano que no aprende estas palabras de este libro, del Señor dichas, del Padre dichas, que son fuertes palabras, podría llevarnos a perecer. Miren, le voy a leer un texto muy fuerte. Si quiere buscarlo usted también, adelante. Jeremías 35, 17. Es un texto fuerte. Habla fuertemente. El Señor se lo dio a Jeremías. Jeremías lloraba todo el tiempo por ver la condición del pueblo. No quería obedecer al Señor, no quería escuchar al Señor. A él lo echaron a una cisterna y lo despreciaron siempre por no querer escuchar las palabras que el Señor le daba a Jeremías. Jeremías 35, 17. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí, traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido. Quizás te asuste este versículo, pero te voy a decir una cosa, y espero que me perdones, pero prefiero asustarte y que vayas al cielo y no estarte arrullando con palabras tibias o suaves y vayas al infierno. Necesitamos reflexionar en la relación con el Señor, porque afecta todo. Afecta nuestro presente y afecta nuestro futuro. El pasado ya no lo puedes arreglar, pero el futuro sí lo puedes cambiar. Así es que quizás tú estás queriendo buscarlo, necesitas creer en el Señor, necesitas considerar que es necesario leer su palabra, oír su palabra, escuchar su palabra, aprender. Es necesario hacerlo continuamente.
Quizás en algún momento dado usted creyó, usted tomó fe y porque una marca característica de un hijo de Dios es que sí, se puede caer y puede al parecer ir en el río o en el mar o en el océano y puede naufragar, pero no puede hacerlo por mucho tiempo porque seguramente se morirá. Es necesario retornar y no dar por un hecho que mañana yo saldré de mi casa a trabajar. Damos por un hecho todo lo damos por sentado. Se nos olvida que quizás mañana no esté yo aquí. Mire, acabo de pasar yo una triste experiencia hace aproximadamente más de 20 días. Sonó mi teléfono una mañana muy temprano y pues, mi teléfono siempre está dispuesto y disponible, ¿verdad? Porque mi marido y yo creíamos que la necesidad no tenía horario y lo sigo creyendo. Entonces sonó mi teléfono y era una amiga que tenía desde más de 40 años de conocernos. Y pues debido a la pandemia, pues siempre nos juntábamos con regularidad para vernos, nos íbamos a tomar un café, a comer juntas. Y sí, yo la recogía y la llevaba y bueno, o sea, juntas compartíamos muchas cosas. Y me habló y la oí enferma y le dije, ¿qué te pasa? Me dice, es que te hablo para que ores por mí. Le digo, ay, claro que sí, pero ¿qué te pasa? Dice, fíjate que me llevaron al doctor el fin de semana, pero me dijo que tenía una gripa. Le dije, oye, no, mijita, le digo, ¿sabes qué? Y ella siempre me decía, ma, éramos de la misma edad. Y ahorita vas a ver por qué éramos. Entonces, le dije, no, ¿sabes qué? Necesitas ir con el doctor y que te hagan la prueba del COVID. Y ella me dijo, ay, no, es que la verdad no tengo ganas de salir, y eran días aquí fríos. No tengo ganas de salir, no tengo ganas de moverme. Le dije, no, con mayor razón. Tienes que tomar la decisión de levantarte, decirle a tus hijos que te lleven. Ella tenía 3 hijos, entonces, que te lleven. Total, para no hacerle el cuento largo, al día siguiente en la mañana, yo confiada en que sus hijos iban a hacer eso, en la mañana recibo de parte de su hija un aviso de que la habían internado urgentemente porque le había dado positivo al COVID. Para la tarde, esa tarde en que me habló a mí, ella ya tenía 84 de oxígeno. ¿Sabe? Ella murió hace aproximadamente 3 días. Tenía la misma edad que yo. Eran 10 días mayor que yo. Me dolió mucho. Fuimos muy buenas amigas. Una de las pocas amigas que he tenido, aunque ella no me consideraba su amiga. Decía que yo era su mamá espiritual. Pero, ¿sabe? Ella daba por sentado que íbamos a hacer muchas cosas juntas, todavía. Recuerdo que acabamos de hablar unos días atrás. No dé por sentado nada. Nuestra vida tiene una fecha de caducidad. Y Dios sabe la fecha. Es el único que la sabe. Si usted está retirado del Señor, no ha sido diligente en escuchar y oír las palabras del Señor, no ha sido diligente en aprender y hacer obedientemente y que el Espíritu Santo ha insistido en usted, usted se deslizó, está naufragando, se cayó, no se puede levantar. ¿Sabe? Si estas palabras que Dios hoy le está diciendo le están redarguyendo, vuelva al Señor, arrepiéntase, renueve su relación con Él, porque su relación está afectando todo. A veces los cristianos queremos respuestas, pero ¿sabe qué? Basta con leer la palabra o escuchar al predicador para que nosotros queramos tomar una relación con Dios, permanente y eterna. Le acabo de leer el texto de Jeremías. Todos los años que están por venir, si usted piensa que va a estar aquí, tiene que tenerlos con el Señor. Una de las señales de una persona que ha nacido de nuevo es que puede ser redarguida por la palabra de nuevo. La palabra de Dios lo puede redarguir, corregir, instruir y volverlo al camino. Llegar a la orilla
la playa. Ahí. Pero si una persona no quiere escuchar, no quiere ser redarguida, no creo que sea creyente. No creo que sea cristiano. Porque las palabras de Dios se guardan en el corazón. Y tarde que temprano, como el hijo pródigo, despertamos y volvemos en sí y decimos, tengo que volver a la casa de mi padre. Porque esas palabras son para oírlas, escucharlas, aprenderlas y hacerlas obedientemente. Entonces es necesario que continuemos con nuestro aprendizaje. Deje ya de estar fuera de la vida del Señor. Porque su relación con Dios va a afectar todo. Todo, absolutamente todo. No puede olvidar las palabras que el Señor le dijo a Josué. Josué 1:7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer todo lo que te dijo mi siervo Moisés, toda la ley que te dio y que te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará este libro, estas palabras de la ley, sino que de día y de noche meditarás en ella. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Aquí está lo difícil. Hacerlo obedientemente. Porque entonces, y solo entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quieres respuestas? Aquí está. Aquí está, ya sabes lo que tienes que hacer. Tienes un problema, tienes una necesidad, tu familia no se convierte a Cristo, aquí está. Tu esposo no cambia, tú no cambias, aquí está la respuesta. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Mira, ya no te voy a leer lo que necesitas hacer, te voy a leer las promesas si haces lo que necesitas hacer, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien y Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Qué más quieres? Es más de lo que se nos pide a nosotros. Basta con mirar y escuchar. Es todo lo que nosotros tenemos que hacer. El Señor permanece fiel, Él no se niega a sí mismo. Él nos está haciendo vivir una vida abundante a pesar de todos los problemas que ya vamos para casi más de un año. Moisés, Josué, Pablo, Timoteo, todos escucharon a Dios, se rehusaron a hacer cosas en contra del Señor, comprendieron las palabras, las atendieron, las aprendieron, pero sabe, las hicieron obedientemente y como dijo el apóstol Pablo, su relación con Dios cambió toda su vida. Como lo dijo Moisés, cambió toda su vida, el galardón estaba dispuesto para él. Como lo dijo Josué, Josué escogió eso. Josué escogió servir. No claudicó en dos pensamientos, como dijo Elías. No claudicó en ir por el océano del mundo, por la autopista del mundo, por el camino ancho, no. ¿Hasta cuándo vamos a claudicar o hasta cuándo van a claudicar aquellos que no quieren escuchar las palabras del Señor? El ejemplo está dado, la historia está dada. Usted va a hacer una historia con el Señor, pero puede tener dos finales. Una eternidad en el infierno o una eternidad con el Señor. No hay más que dos finales. El Señor ha revelado su doctrina. Hagan lo que hizo Josué. Y les dijo, no me importa si ustedes no quieren guardar las cosas que Dios les ha dicho. No quiero saber si ustedes las van a hacer. No, sí las queremos hacer. No las hicieron. A partir de Jueces se acabó todo. Pero Josué dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Eso fue lo que determinó la vida de Josué. Él comenzó aprendiendo de Moisés, viendo a Moisés, esperando 6 días abajo mientras Josué subía para recibir la ley de Dios. Levantemos nuestros oídos, escuchemos, inclinémonos, postrémonos a los pies del Señor, prestemos atención a estas palabras, deje de cuestionarlas, borrarlas, cambiarlas a su manera. Hay muchas personas, sí, Dios me habló. Oh, ok, está bien. ¿Usted cree que Abraham no pudo haber hecho alguna otra cosa y no llevar a Isaac al sacrificio?
Claro, pude haber hecho muchas cosas, como lo hizo Sara al permitir que Agar estuviera con su esposo. Ella quiso cambiar los planes de Dios. No pretenda cambiar usted las escrituras y acomodarlas a sus pensamientos, porque mis pensamientos no son los pensamientos de Dios, ni sus caminos son los caminos de Dios. La única responsabilidad que nosotros tenemos es muy simple: creer, oír, escuchar, aprender haciendo en obediencia. No hay otra cosa. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Ese es el testimonio que yo le puedo decir después de más de 40 años. No podemos permitir que nuestra relación con Dios se acabe porque queremos caminar en el océano del mundo o en la autopista del mundo. Recuerde, se puede deslizar. Aquí está diciendo el Señor claramente: presta atención a mis palabras. El que tenga oídos para oír, que oiga. Está diciendo: hazlas obedientemente. El aprendizaje es necesariamente continuo para mostrar que yo soy de Cristo. Usted y yo somos de Cristo, siempre y cuando hagamos obedientemente sus palabras. Aprendamos necesariamente cuando el Señor nos está hablando. Lea la Biblia, crea la Biblia, ore la Biblia. Esa es otra parte importante. Hablar con Dios. Recuerde, la palabra de Dios no tiene días festivos ni asuetos. Siempre está lista para atendernos, para mostrarnos las verdades que el Señor quiere comunicarnos. No se le olvide. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y Josué terminó los días de su vida diciendo: yo y mi casa serviremos al Señor. No dé por sentado nada. Su fecha de caducidad está en las manos de Dios. Mi fecha de caducidad está en las manos de Dios. ¿Doloroso? Sí. ¿Sufrimiento? Sí. Pero recogeremos con regocijo los que hemos ido llevando con lágrimas las palabras del Señor. Vamos a orar. Que Dios le bendiga y que el Señor le haya instruido, le haya redarguido, le haya dado esta palabra para que usted aprenda y ellas le ayuden a hacerlo en obediencia. Son las palabras del Señor, no es un correo basura. Señor, te agradezco mucho tus palabras. A mí me han edificado. Gracias por mostrarme cómo debo vivir. Te pido en el nombre de Jesús, si hay alguien que se deslizó, se apartó, se cayó, naufragó, te pido en el nombre de Jesús que lo atraigas de nuevo al camino angosto por el que debemos vivir. Gracias, Señor, porque todas esas cosas que escuchamos externas o escuchamos internas hacen que nos desviemos del camino verdadero. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero son caminos de muerte. Te suplico en el nombre de Jesús que el que escuchó estas palabras sea redarguido. Pero si no es así, Señor, te suplico en el nombre de Jesús que las reciba en su corazón para su salvación. Gracias, Señor. Gracias por todo y en todo. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres nuestro Dios. Gracias, Padre, porque tú eres el Rey de la Gloria
con un amor ilimitado para tus hijos, que es fuerte y que es firme. A ti la gloria, a ti la alabanza, a ti el honor, por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hasta pronto. Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso, tu espíritu intervino, el verbo se encarnó, Cristo tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Mi juez y mi abogado, sufriste en la cruz, me has perdonado. Bajaste a las tinieblas y en gloria y poder te levantaste. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo que resucitaremos y en gloria volverás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el